Bueno, dicen que para el siguiente circuito que calculemos primero la resistencia total. Y es porque este circuito podemos considerarlo como un circuito equivalente, pero que tenga una única resistencia y todo lo demás igual. Porque estas dos, al estar conectadas en serie, podemos decir que esto es R1, esta es R2, ¿vale? Este sería el voltaje. Podemos considerar una resistencia que vamos a llamar resistencia total, que resista lo mismo que estas dos conectadas en serie. Pues tenemos que calcular cuánto resisten esas dos conectadas en serie. Pues al estar conectadas en serie, la resistencia total de las dos es simplemente sumar los valores de la resistencia, o sumar una, sumarle la otra. O sea, a 40 más 70, ¿vale? Queda 110 ohmios de resistencia total. Entonces, como si aquí tuviésemos 110 ohmios de resistencia. En el apartado B nos dice que calculamos la intensidad total. ¿Por qué? Porque aquí se supone que por aquí está circulando una intensidad que es la intensidad total y podemos aplicar, como el voltaje es el mismo, el voltaje sigue siendo 220 voltios, podemos aplicar aquí en el circuito entero la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Y de aquí vamos a despejar intensidad. Primero damos la vuelta, intensidad por resistencia es voltaje, y ahora nos llevamos este como el inverso. Decimos que la intensidad es el voltaje partido por la resistencia. Entonces la intensidad total será el voltaje total entre la resistencia total. Pues voltaje total 220, porque esa es la única batería que hay, entre la resistencia total, lo que acabamos de calcular, y eso salen 2 amperios de intensidad total. Y en el apartado B nos preguntan, en el apartado C, qué intensidad circula por cada una de las resistencias. Pues esta misma intensidad, fijaos que viene por aquí y pasa por la primera y pasa la misma intensidad por la segunda, o sea que no se divide, ¿vale? Tenemos aquí la I1 y la I2. Pues la intensidad no se divide. La intensidad total es igual que la intensidad que pasa por la primera y es igual que la intensidad que pasa por la segunda porque están conectadas en serie, ¿vale? Si tuviesen en paralelo eso no pasaría. Pues como es igual a la intensidad total, pues tanto por la primera como por la segunda pasa una intensidad de 2 amperios, ¿vale? Y ahora en el apartado D nos dice que calculamos la caída de tensión en cada una de las resistencias. ¿Por qué es esto? Porque desde este punto hasta este punto, la batería no sube el voltaje, no lo sube... Ay, 200 no. Me he equivocado, aquí es 220. Voy a copiar más el dato. Pues estos 220 que sube aquí la batería, pues al estar conectados en serie, primero una parte de voltaje caerá aquí, la tensión caerá, una primera caída de tensión, pero luego de este punto a este punto habrá una segunda caída de tensión, ¿vale? Y el voltaje total, o sea, el voltaje que me levanta la batería, como no se va a perder energía, aquí se supone que se conserva la energía, va a ser igual a la tensión que cae en la primera resistencia más la tensión que cae en la segunda resistencia, ¿vale? Porque ya no hay más resistencia. Entonces, lo que podemos hacer ahora es aplicar la ley de Ohm, pero solo en una de las resistencias. Entonces, como voltaje igual a intensidad por resistencia, el voltaje en la primera será igual a la intensidad en la primera por la primera resistencia, ¿vale? Pues el voltaje, la intensidad en la primera es la misma que en la segunda, o sea, la total, y la resistencia en la primera hemos dicho que son 40 ohmios. O sea que salen 80 voltios de caída de tensión en la primera. Y la caída de tensión en la segunda, pues será lo mismo, la intensidad de la segunda por el valor de la segunda resistencia, o sea, 2 porque es la misma que la primera y que la segunda, por la segunda que vale 70, pues eso son 140 voltios. Y si os fijáis, la caída total de potencial será la primera caída más la segunda caída, que eso da 220, que efectivamente es la caída total. Pues por ahora nos hemos equivocado. Ahora en el apartado E nos pregunta que calculemos la potencia consumida por cada una de las resistencias. Pues lo mismo, como potencia es igual a intensidad por voltaje, pues la potencia en la primera resistencia será la intensidad en la primera resistencia por el voltaje en la primera. La intensidad en la primera hemos dicho que es la misma que en la segunda, la misma que en todos, 2,
Y el voltaje en la primera, lo acabamos de averiguar aquí, 80 voltios. 80. O sea que da 160 y como estamos trabajando en sistema internacional, 160 vatios. Ahora, la potencia en la segunda resistencia, pues será lo mismo. La intensidad en la segunda por el voltaje en la segunda. O sea que será la intensidad en la segunda la misma que en la primera y el voltaje en la segunda hemos dicho que es 140. O sea que eso da 280 vatios de potencia en la segunda. Y ahora en el F nos dicen que cuál es la potencia total consumida. Pues ponemos la misma fórmula, que ahora potencia total será igual a intensidad total por voltaje total. ¿Vale? Pues la intensidad total 2 porque no se separa y el voltaje total son 220. O sea que son 440 vatios de potencia total. Y si no nos hemos equivocado, la potencia total, lo mismo como la energía no se pierda, será la potencia de la primera más la potencia de la segunda. O sea, 160 más 280, que son efectivamente 440 vatios de potencia total, pues tampoco nos hemos equivocado. Y ahora por último, en el apartado G, nos dicen que calculemos la energía consumida por el circuito en un tiempo de 2 horas. ¿Vale? Pues como la energía, la potencia se define como la energía partido por el tiempo, de aquí vamos a despejar la energía. Primero damos la vuelta, decimos que energía partido por tiempo es la potencia, y ahora el tiempo nos lo llamamos aquí como el inverso. O sea que la energía tiene que ser igual a la potencia multiplicada por el tiempo. Pero tiene que estar todo en sistema internacional. Si os fijáis, la potencia, supone que la energía total, potencia total, energía total de circuito, no tiene ninguna resistencia. ¿Vale? Pues la energía total, la potencia total, hemos dicho que es 440. Pero ahora el tiempo, fijaos que a la hora no está en sistema internacional, hay que pasarlo a segundos. Entonces decimos que una hora son 60 minutos, hora con hora se va, y que un minuto son 60 segundos, y minuto con minuto se va. O sea que es 2 por 3600, que da 7200 segundos. Pues entonces la potencia 440, aquí me he equivocado también. La potencia 440 es multiplicado por esto por 7200 y 440. Bueno, 440 por 7200 da 3.168.000, o sea, 3,168 por 10 elevado a 6 julios, ¿vale? Que serían 3,618, sería de 3 serían kilos y otros 3 más mega, pues serían 3,168 mega julio.